Academia VRS. Triturando la literatura. Infección por VRS en pacientes cardiópatas. Os voy a comentar un artículo que hace referencia al virus respiratorio sincitial en cardiopatías congénitas. Este artículo, que firma como primer autor el doctor Chao del grupo RESCEU de investigadores, formado por un equipo internacional con diversos centros de referencia alrededor del mundo y que hace diversas publicaciones, nos presenta una revisión sistemática y un metaanálisis de las infecciones agudas respiratorias asociadas a VRS en niños con cardiopatías congénitas como enfermedad de base. Me ha parecido muy interesante porque tiene una metodología muy exquisita y revisa datos que unidos creo que van a ser de vuestro interés. En primer lugar, decir eso, que es un metaanálisis que incluye 18 estudios. No todos los estudios han sido utilizados para todas las preguntas que querían resolver. Curiosamente han buscado datos en menores de 5 años. Sabéis que nosotros nos enfocamos en la profilaxis en el caso de los niños cardiópatas en los menores de 2 años, pero sabemos que también hay VRS más allá. Han buscado encontrar esas variaciones entre diferentes países, tanto en las infecciones como en la profilaxis. La profilaxis con palivizumab tiene diversas recomendaciones, hay un consenso y unas recomendaciones globales en las que participamos y os recomiendo, pero cada país tiene sus recomendaciones locales con muchos matices, incluso algunas de ellas se han ido reordenando por recomendaciones de diferentes países. ¿Qué vamos a revisar y por qué me parece interesante? Bueno, después de muchos años de trabajo, y esto acaba revisando artículos hasta creo que 2017-18, la perspectiva es que las infecciones son más severas en los bebés que tienen cardiopatías congénitas comparadas con aquellos que no las tienen. El riesgo de tener una infección severa, la odds ratio aumenta 2.2 veces, siempre de forma significativa. El riesgo de hospitalización, el riesgo de mortalidad aumenta 16 veces, que no es poco. Y el riesgo de admisión en cuidado intensivo, la necesidad de oxigenoterapia o de ventilación mecánica también es mucho mayor. Pero vamos a detallarlo. Me ha parecido muy interesante, como os decía, la metodología. En general buscan datos de hospitalización, como os digo, inicialmente en niños menores de 5 años, pero luego nos la van a presentar en menores de 2 años y separados de 0 a 1 y de 1 a 2 años. Buscan mortalidad, estancia, necesidad de oxígeno suplementario, ventilación mecánica, admisión en UCI y riesgo de tener lo que ellos llaman un cuadro muy severo, tener apnea, tener desaturación o hipoxia, una estancia mayor de 5 días, ventilación mecánica, etcétera. En ambos grupos comparan en que los estudios tengan en el mismo momento datos de pacientes con cardiopatías y sin cardiopatías. Echamos de menos quizá que nos hubiera dado algún dato alrededor de la cirugía o de si han alterado el calendario quirúrgico, que para nosotros también es otro dato muy interesante, pero es difícil de encontrarlo. ¿Qué excluyeron? Bueno, pues excluyeron a aquellos pacientes que eran mayores de 5 años, datos, digamos, del mundo gris, ¿no? De abstracts, de congresos, etcétera, y tampoco se metieron a ver detalladamente si los pacientes recibían profilaxis o tratamiento específico del VRS, que es un dato también que nos hubiera gustado tener. A veces el VRS es una coinfección y ahí han excluido, y también han excluido si un paciente tenía síndromes. Ahí es una pena porque también nos hubiera gustado ver qué pasa con los niños con síndrome de Down en este metaanálisis, o como os comentaba en otras ocasiones,
en la elección 22q11 o si tenían algún otro tipo de patología asociada. Y por supuesto aquellos en los que no había una confirmación del VRS con dato de laboratorio. Bueno, con esas limitaciones, aún así, como os digo, me parece muy interesante. Y centrándonos en las hospitalizaciones, han encontrado que el riesgo aumenta 2,8 veces de forma significativa y que tanto en el rango etario de 0 a 12 meses el riesgo respecto a aquellos que no tienen cardiopatía aumenta 2,5 veces. El número de eventos, obviamente, en ese subgrupo de edad es mayor, 102 eventos por cada 1.000 niños con cardiopatía. Os contaba que en el estudio CIVIC habíamos tenido una tasa de ingreso de alrededor del 13% por infecciones en global y sin hacer de forma... No todos los pacientes tenían un estudio microbiológico, 3,9 por ciento, que serían 39 por 1.000 tenían VRS. Pero lo más curioso es que de 12 a 24 meses, aunque el número de eventos disminuye, el riesgo relativo respecto a la población general aumenta hasta 3,8 veces, con lo cual no hay diferencias, además, significativas entre los dos grupos, con lo cual no tiene sentido el no plantear que estos pacientes siguen en riesgo, sobre todo porque los mayores de 12 meses, como sabéis, suelen ser aquellos que quedan con cardiopatías complejas, situaciones difíciles, malnutridos, bajo peso, etc. Si nos fijamos en los cuadros más severos, aquellos que necesitan UCI, el riesgo aumenta 3,9 veces, casi 4 veces de forma significativa en global y en la mayor parte de los estudios. Por supuesto que también aquí nos dan datos de aquellos que tienen cardiopatías hemodinámicamente significativas cuando tenían el dato, el riesgo es 5 veces más, y de los que no tienen una cardiopatía especificada o a lo mejor no era significativa, también aumenta el riesgo, 3,9 veces. Bien interesante este dato respecto a la población general. Tampoco hubo diferencias entre el grupo con cardiopatías significativas y no significativas. Ellos en la discusión la verdad es que no entran mucho a ello, pero yo creo que aquí sí que hay un factor, saber si los que tenían cardiopatías hemodinámicamente significativas estaban bajo profilaxis, porque posiblemente esas cifras bajen y aquellos que no tenían profilaxis suban y por eso posiblemente se acercarían. Yo creo que es algo que en algún estudio de los que ellos reflejan sí que viene explicitado. Pero lo más llamativo es que los pacientes con cardiopatías significativas, cuando ingresaban en un 40% de los casos alrededor, en dos estudios de los que habían preseleccionado en la UCI. Nuestro estudio CIVIC aquí en España teníamos unas tasas alrededor del 30%, es decir, seguimos muy preocupados porque aquellos pacientes que ingresan en el hospital y que tienen una cardiopatía significativa tienen mucho riesgo de acabar en la UCI. Y finalmente la conclusión que comparto es que, bueno, pues este es uno de los estudios más detallados, ¿no? Y que siguen evidenciando la severidad de las infecciones por VRS en niños menores de 5 años, específicamente en los menores de 24 meses con cardiopatías, especialmente aquellos que tienen una cardiopatía significativa hemodinámicamente, comparados tanto con la población sin cardiopatía, pero también con aquellos que tienen una cardiopatía menor. Insistir en la necesidad de que esos consensos nacionales o esos trabajos que hacemos de recomendaciones sigan pensando e incluyendo los pacientes que tienen menos de un año, pero también aquellos que tienen entre 1 y 2 años, ¿no? Es muy importante que no separemos a los menores de los mayores de un año porque, insisto, en ese subgrupo, por lo menos en nuestra experiencia, que supone entre el 25 y el 30% de los pacientes, hay cardiopatías muy severas, muy complejas, que hay que seguir cuidando. Y nada más, es lo que quería compartir con vosotros. Os recomiendo su lectura.